Muy buenas tardes, soy Martín Yack, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Les doy la bienvenida al ciclo de charlas Ciencia desde la Casa, una instancia ya tradicional a estas alturas del año. Agradecemos a quienes nos están viendo en este momento por Facebook. Hoy contaremos con la presentación Pobreza energética y contaminación atmosférica, barreras socioculturales para la transición energética. Esta charla será dictada por Anaí Urquiza, Catalina Amigo y Rubén Calvo. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribirlas en la sección de comentarios del video y las leeremos al finalizar la presentación para que puedan ser respondidas. Anaí Urquiza es doctora en Sociología de la Universidad de Múnich, Alemania, investigadora asociada del CR2 y académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Catalina Amigo es estudiante del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile y coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética. Rubén Calvo es estudiante del doctorado en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de investigación de la Red de Pobreza Energética. Junto con esto, Anaí, Catalina y Rubén son parte del Núcleo de Estudios Transdisciplinarios, NEST, de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Anaí, Catalina, Rubén. ¿Cómo Hola, les va Martín. esta tarde? Muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias a ustedes por sumarse. Ya lo decía, esto es un ciclo de charlas online que se ha hecho tradicional, ¿verdad? Durante este año. Estamos ya en diciembre, a muchos les parecerá insólito. Suele pasar, ¿verdad? A esta altura del año y particularmente de este año tan especial. Oigan, vamos a hacer una dinámica un poco distinta a la que estamos acostumbrados, y antes de empezar con la presentación, ustedes propusieron que pudiéramos ver un video de síntesis de la Red de Pobreza Energética. Así que a quienes nos estén acompañando hoy, vamos con el video, por favor. Energía no es solo electricidad, es un concepto mucho más amplio y que está presente de diversas formas en nuestro hogar. La energía es un medio que nos permite subsistir, contar con calefacción, agua caliente y una fuente para cocinar nuestros alimentos. Cubre nuestras necesidades fundamentales y básicas para desarrollarnos. Estas necesidades no logran satisfacerse en todos los hogares. Debido a esto, desde el 2016 se ha empezado a estudiar la pobreza energética en Chile. Pero, ¿qué es la pobreza energética? Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Así, se puede señalar 3 dimensiones de la pobreza energética: acceso, equidad y calidad. Acceso son las limitantes físicas y tecnológicas que limitan el acceso a la energía. 50.113 personas se encuentran en pobreza energética por falta de acceso a la electricidad. 18,1% de hogares viven en comunas con interrupciones eléctricas promedio de 1 hora o más. 10,3% de viviendas no tienen sistema para agua caliente sanitaria. Equidad refiere a las limitantes económicas asociadas al gasto en energía de los hogares, pues en relación con su presupuesto pueden gastar demasiado o muy poco. El gasto promedio mensual en calefacción de los hogares chilenos es de 46.290 pesos, lo que representa un 15,4% del actual sueldo mínimo de 300.000 pesos. Más de 1 millón de hogares en los centros urbanos chilenos no tienen acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad. En Chile, un 22,6% de hogares realizan un gasto excesivo de energía. Por otra parte, un 16,9% de los hogares limitan su gasto de energía para priorizar otras necesidades como salud, alimentación u otras. Los segmentos más pobres del país gastan un porcentaje mayor de su presupuesto en energía. Son ellos los que mayoritariamente declaran pasar frío al interior de sus viviendas en invierno. Calidad describe los límites de tolerancia a partir de lo que se definen las dimensiones de acceso y equidad.
refiere a que los servicios energéticos sean adecuados, confiables, seguros y no contaminantes dentro del hogar. En Chile, se utilizan diversos tipos de combustible y tecnologías para calefacción. En las ciudades del sur, el uso de leña húmeda, sumado a artefactos ineficientes y las malas condiciones térmicas de las viviendas, se ha transformado en un importante problema ambiental, la contaminación atmosférica. Si bien, más del 50% de los habitantes del sur reconoce la contaminación del aire como el principal problema ambiental, un 55% señala no estar dispuesto a cambiar el tipo de leña que usan por una de mejor calidad, principalmente por el aumento en el gasto. 66,2% de las viviendas presentan un problema de eficiencia energética y un 21% de las personas pasan frío al interior de las viviendas en invierno. Durante la semana más fría de julio, la temperatura interior de las viviendas estuvo 6,5 grados bajo el nivel de comodidad y 1,5 grados bajo la temperatura saludable. La eficiencia energética en la vivienda no solo nos protege del frío, sino también del calor. En verano, nos enfrentamos a condiciones de estrés por calor al interior de la vivienda, situación que, de acuerdo a las proyecciones del cambio climático, irá en aumento junto con las temperaturas de la Tierra. Esto sucede porque recién el año 2000 se presenta la primera normativa térmica, por lo que las viviendas construidas antes de eso no contemplan aislación térmica obligatoria, y aún así la normativa actual no es suficiente. Las personas en situación de pobreza energética ven dificultada su capacidad de desarrollarse en el ámbito social y económico, incrementando así otras formas de pobreza. Esta situación compromete el bienestar de las personas, sobre todo de los grupos más vulnerables, que se ven afectados incluso hasta el riesgo de muerte. Para encontrar una solución, es necesario la colaboración de un equipo transdisciplinar, científico, técnico y político, que considera aspectos económicos, sociales y medioambientales. Que junto al empoderamiento de la sociedad civil, empecemos a reconocer cómo nos afecta este problema, a construir los escenarios e impulsar un cambio que mejore la calidad de vida de todos los hogares. Un trabajo colaborativo nos permitirá implementar medidas adecuadas para enfrentar la pobreza energética, reconociendo las necesidades de las distintas zonas geográficas del país y también la diversidad sociocultural que nos permita hacer frente a los desafíos ambientales que hoy vivimos. Hola a todos y a todas. Bueno, agradecer también de pasada al equipo que nos ayudó con este video, que es bien ejemplificador de lo que hemos estado haciendo en la red y esta complejidad del concepto de pobreza energética. Así que muchas gracias para también el apoyo de este equipo que nos ayudó a realizar este video. Bueno, como les comentaba Martín, muchas gracias por la presentación. Hoy día vamos a hablar de pobreza energética y contaminación atmosférica, barreras socioculturales para la transición energética. Y como veíamos en el video, si va a la siguiente, Cata, vamos a hablar de qué es el concepto, ¿no es cierto? Ya lo vimos un poquito en el video. Vamos a hablar un poquito de un trabajo que hicimos para el Infoplan Nación, que es sobre escenario y efecto de la pobreza energética en la reducción de la contaminación, condiciones socioculturales de transición energética y una reflexión acerca de cómo podemos repensar la política pública, ¿no es cierto?, en este ámbito. Entonces, como veíamos en el video y bien rápidamente, sabemos que hay un problema de contaminación en Chile, en el sur de Chile y en las grandes metrópolis de Chile. Principalmente en la ciudad del sur se refiere a las emisiones de material particulado, ¿no es cierto? Y básicamente aquí vemos tres casos que son como emblemáticos: Temuco, Valdivia y Coyhaique en los últimos años, y su promedio de concentración anual de, ¿no es cierto?, material particulado 2,5. Si vamos a la siguiente, podemos ver la definición de pobreza energética que se da en este contexto de esta problemática de contaminación, ¿no es cierto? Y como vimos en el video, entonces un hogar se encuentra en pobreza energética cuando no tiene acceso a servicios energéticos de alta calidad, que sean adecuados, confiables, no contaminantes, ¿no es cierto?, que es lo que nos invita esta discusión, y seguros, para cubrir sus necesidades básicas y fundamentales, para desarrollar, digamos, sus actividades como persona y también económicas, laborales y otro tipo de necesidades también. Y si vamos a la siguiente, podemos ver que, como decía el video, hay tres dimensiones, ¿no es cierto? Acceso, calidad y equidad. Y básicamente lo que yo voy a centrarme en la primera parte sobre equidad y cuál es el efecto de la pobreza energética
en términos de equidad en la transición energética o en la descontaminación de estas ciudades del sur de Chile. Si va a la siguiente, Cata. Bueno, aquí están los datos que aparecían en el video. Los invitamos a visitar nuestra página pobrezaenergética.cl, donde van a encontrar el informe donde se explican estos datos. Y solo para mencionar algunos, recordar a partir del video como el más del 60% de las viviendas fueron construidas sin regulación mínima, por lo tanto probablemente no tienen una buena aislación. Y el segundo dato es que hay al menos un quinto de la población de los hogares que está gastando mucho energía. Y en ese sentido hay que darse cuenta, hay que dar cuenta de estas realidades que yo voy a usar, digamos, como antecedente para lo que voy a presentar a continuación. Vamos. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que nos planteamos como equipo de CR2? Fue decir, ¿cómo va a ser el futuro de la contaminación? ¿Qué va a pasar de aquí al año 2050, ¿no es cierto? Y nosotros, para eso, hicimos un modelo bien sencillo de estimar el consumo del año hacia el futuro, que tiene que ver con el crecimiento de la población, ¿no es cierto? Que tiene que ver cómo crecen las viviendas, cómo crecen los ingresos, cómo crece la población urbano-rural, ¿no es cierto? La región en la que está, el tamaño de la ciudad, entre otras cosas. Y en función de eso tenemos una trayectoria, ¿no es cierto? Estimada, proyectada, simplificada. Obviamente no considera todos los ámbitos de la complejidad del consumo de leña, pero tenemos una estimación según ciertos supuestos, ¿no es cierto? Y si vamos a la siguiente, nos pusimos 3 escenarios, básicamente. Un escenario que no hacemos nada distinto a los PDA. Básicamente continuamos con los PDA, los terminamos por ahí por el año 2027, en promedio por ciudad, y no hacemos nada más. Ese es el escenario base, por así decirlo. Después nos pusimos 3 otros escenarios. Uno es, ¿qué pasa si metemos fuertemente en la transición a pellet, que es lo que hoy día está en los planes de descontaminación atmosférica, ¿no es cierto?, los PDA. Entonces, básicamente, ¿qué pasa si ponemos mucho énfasis en recambiar este tipo de combustible? O sea, vamos a reducir el consumo de leña, vamos a reducir los consumidores de leña y vamos a subir el consumo de pellet, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿qué pasa? Que hoy día hay un ímpetu muy grande en electrificar, ¿no es cierto?, la calefacción. Entonces, ¿qué pasa si nos cambiamos toda la electricidad con equipos de alta eficiencia y de eficiencia más o menos normal? Ese es el segundo escenario que nos pusimos. Y el tercero es qué pasa si arreglamos las viviendas de manera amplia o de manera masiva. A la siguiente vamos a ver cuáles fueron los resultados en términos como generales de todo el centro sur. Y en ese sentido, si ustedes ven la línea roja, quizás un poquito más delgada arriba, ¿no es cierto? Ese sería el escenario base. Si no hacemos nada distinto, las emisiones van a ir subiendo a medida que crece la población, crecen las viviendas, crecen los ingresos, y en ese sentido estaríamos viendo mayor emisiones de material particulado 2,5 en el futuro. Si mejoramos las viviendas, bajamos ese posible futuro, ¿no es cierto? Le reducimos esa mayor cantidad de emisiones. Y si combinamos mejorar la vivienda con cambiarnos a pellet o a electricidad, disminuimos mucho más. Entonces, en ese sentido, estaríamos empezando a aplanar la curva, como está de moda ahora, ¿no es cierto?, hacia abajo, pero en este caso de las emisiones de material particulado 2,5. Este escenario es qué pasa cuando lo hacemos en las ciudades que hoy día tienen PDA, solamente en esas ciudades, no en ciudades nuevas. En ese sentido, en la siguiente imagen, vemos qué pasa si lo ampliamos a todas las ciudades del centro-sur. Y básicamente lo que vemos es que claramente hay ciudades como grandes, como Puerto Montt, que son muy grandes y con mucha población, pero que no necesariamente tienen los problemas de contaminación como Coyhaique, por ejemplo, que si le ponemos PDA y le ponemos planes de descontaminación y planes de recambio, mejoras de vivienda y recambio de calefactores, disminuimos las emisiones totales del centro-sur de una manera drástica. Y si vamos a la siguiente, bueno, aquí vemos también cuánto se reducirían los usuarios de la leña según cada escenario, ¿no es cierto? Si no hacemos nada, van a subir lentamente sobre 1,5 millones. Si hacemos este escenario de recambio de calefactores, ya sea pellet o electricidad, hay una curva, ¿no es cierto?, descendente hacia el año 2050. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, todos los escenarios que le comenté recién funcionan bajo el supuesto de que todo funciona bien, ¿no es cierto? Básicamente todos aceptan el recambio, todos aceptan la estufa pellet, les encanta el pellet, todos les encanta la electricidad y no hay ningún problema. Pero, como sabemos que el pellet es más caro, como sabemos que la electricidad es más cara
y las viviendas no cerantes son ideales y existen alta desigualdad en el centro sur y en todo Chile, digamos, en términos económicos y de otras dimensiones, sí podríamos estimar o nos ponemos el supuesto de qué pasa si consideramos ese posible efecto rebote. O sea, personas que pagarían más por su calefacción, que ya es alto lo que gastan en el sur de Chile. Entonces, ¿qué pasaría si todas esas personas que pagarían más no aceptan este cambio? Ese sería como el peor escenario, ¿no es cierto? El mejor escenario es que todos acepten y reducimos la contaminación. El peor escenario es que todos los que tuvieran que pagar un poquito más rechazaran este cambio. Y en ese sentido, lo que vemos en las líneas punteadas son los distintos efectos rebotes que llamamos, y básicamente dice relación con que el rebote del pellet, que son las líneas más de color morado, son, la línea de color naranja o rojo clara es la línea del pellet, que existiría como un gran efecto rebote, en el sentido de que el pellet es más caro, es más barato, o sea, no es tan caro en relación, por ejemplo, a la electricidad y otro energético, pero la eficiencia del equipo no se compara tanto como a la de los aire acondicionados de alta eficiencia que hoy día están saliendo, que convierten una unidad de energía entra y 3,5 sale de afuera. Entonces, en ese sentido, esa es la ganancia que se ve en estas líneas respecto al pellet, comparando con la electricidad, que tiene un rebote importante, pero menor que al de la estufa de pellet. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver en la siguiente imagen es cómo cambiarían los usuarios de leña según el rebote, ¿no es cierto? O sea, si todos aceptan, ¿no es cierto?, tendríamos esa línea muy baja, pero si cambiamos la electricidad y consideramos este efecto económico de la pobreza energética, esta reducción no sería tanto como la que esperábamos idealmente, ¿no es cierto? Y un aspecto importante a considerar es que si bien esta investigación muestra una dimensión de la pobreza energética, hay otras, y estas son una de las razones por las cuales las familias podrían no querer cambiar su combustible. Y en ese sentido, lo que la Cata va a conversar ahora va a ser otras razones socioculturales de por qué podría haber resistencia o otras visiones respecto a esta transformación. Gracias, Rubén, por la presentación. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre las condiciones socioculturales en la transición energética. En este contexto, primero quería comentarles sobre la metodología. Nosotros hicimos 3 análisis etnográficos en 3 ciudades del sur del país que presentan altos índices de contaminación atmosférica: Temuco, Coyhaique y Valdivia. Las 3 ciudades tienen actualmente planes de descontaminación atmosférica, que son aquellos a los que Rubén mencionaba previamente, que consisten en una serie de medidas ejecutadas por el Ministerio del Medio Ambiente en colaboración con otros organismos institucionales, en donde entre las principales medidas que se encuentran en estos planes está el programa de recambio de calefactores, que es parte de lo que había mencionado Rubén, como también el mejoramiento térmico de viviendas, la diversificación de la matriz de combustibles y también medidas asociadas a educación ambiental. Entonces, eso como solo para contextualizar qué son los planes de descontaminación atmosférica y contarles que, bueno, parte de estas barreras al cambio que mencionaba Rubén y este efecto rebote que puede tener la pobreza energética, tiene mucho que ver con cómo se define la calidad de la energía y cómo las personas valoran la energía a la que acceden en sus viviendas para calefacción, en este caso, que es el principal uso de la leña. Ahora también se utiliza para otras necesidades como calentar agua, por ejemplo, como cocinar también, secado de ropa, entre otras. Entonces, sin duda, la evaluación de la calidad del servicio energético, también desde las personas que habitan estos territorios, tiene un factor cultural que es muy importante. Entonces, para hacer este análisis, nosotros hicimos, bueno, una revisión de la literatura científica y de fuentes secundarias disponibles, hicimos varias entrevistas también a expertos y expertas, tanto del mundo científico como también el mundo político, de estos 3 casos de estudio. Hicimos 3 talleres multiactor en cada una de estas ciudades y entrevistamos a 24 hogares usuarios de leña de estas 3 ciudades, en donde el muestreo, digamos, de estos hogares no busca ser representativo ni ser, o sea, estadísticamente significativo ni representativo de estas ciudades, sino que aspiraba a lograr entender y complejizar la forma a partir de la cual se evalúa la calidad de estos servicios energéticos y cómo esto hoy día funciona como una barrera para transformar estas estructuras.
Y entre ellos, entre los criterios que utilizamos, por ejemplo, distinguimos entre cómo se componían los hogares, por ejemplo, si es que había presencia de población vulnerable, niños, personas mayores, embarazadas, por ejemplo, si es que qué tipo de combustible utilizaban, si es que era leña seca, por ejemplo, leña húmeda, leña mixta, o algunos también que habían transitado ya hacia otros combustibles como la parafina o el pellet. La tecnología de combustión, que refiere al artefacto propiamente tal, y el nivel de aislación de la vivienda. Tratamos igual de buscar hogares que hayan realizado algún tipo de mejoras para tener un poco de diversidad respecto de las percepciones en esta materia. Todo esto lo hicimos para identificar preferencias y barreras para el cambio sociotécnico en respecto al tema de contaminación atmosférica. Entonces, en este contexto, estas 4 dimensiones que les mencionaba, que son los criterios muestrales, son fundamentales para determinar las posibilidades de calefacción que los hogares tienen. O sea, la calefacción no depende solamente del artefacto, sino que depende del combustible, de la calidad de ese combustible, muy fuertemente de la vivienda y también de los hábitos de las personas. O sea, es distinta el servicio energético de calefacción en un hogar donde hay una pareja, por ejemplo, que trabaja todo el día y que está fuera de la casa, que un hogar donde hay una persona mayor quizás que está todo el día dentro de la vivienda. Evidentemente eso genera patrones de consumo que son distintos y que es necesario considerar para pensar formas de avanzar en resolver este problema. Dentro del combustible se observa la importante relación entre el precio que tiene el combustible y la relación con el poder calórico, en donde la leña se destaca por ser el combustible más barato y que tiene un mejor poder calorífico para los hogares, en donde ellos valoran la calidad de la leña, no solamente respecto, por ejemplo, de lo que pueda calentar, sino también de lo que pueda implicar en la gestión de la leña en el hogar. Por ejemplo, muchas veces se valora la leña húmeda porque es una leña que dura más en el fuego, por ende implica que tiene que haber una menor acción de parte de la persona que gestiona el sistema de calefacción. Y esos son todos elementos que operan a la hora de elegir y de preferir, digamos, un sistema u otro. Por otro lado, también hay una valoración importante del revestimiento térmico de las viviendas, que en particular en Coyhaique es muy, muy interesante porque hay mucha vivienda autoconstruida. La vivienda autoconstruida es una realidad en gran parte del país, pero en Coyhaique es particularmente importante porque hay también una autovaloración positiva de la casa propia, ¿no? De yo construir mi casa, ¿por qué va a ser mala? En mi casa yo me preocupo de abrigarla y, y hago las reparaciones y las mantenciones, entonces hay también una barrera importante de cómo las personas perciben sus propias viviendas, y que tiene que ver con reconocer también el esfuerzo que ha implicado habitar estos territorios, considerando las condiciones climáticas, geográficas, etcétera, que estos tienen. Por otra parte, hay una serie de estrategias que los hogares realizan para gestionar el calor de las viviendas. Se valora la multifuncionalidad también que tienen los artefactos a leña, como la cocina, que es la cocina a leña, digamos, es el artefacto que presenta una mayor condición de arraigo cultural, y como a la vez también, por ejemplo, la cocina les permite economizar, porque pueden, con un solo servicio energético, cumplir y satisfacer varias necesidades. Calientan la casa, calientan agua para el mate, por ejemplo, secan la ropa al mismo tiempo, y generan condiciones también para la reproducción social de la vida, ¿no? Para conversar y estar ahí y tener también vida, ¿no? Social en un contexto donde tenemos muy bajas temperaturas generalmente en el exterior durante periodos bastante prolongados de al menos 6 meses. Entonces, todos estos elementos pasan a ser vitales para entender la complejidad sociocultural que tiene este problema de la contaminación. Les traje 3 testimonios, uno de cada una de las ciudades que estudiamos, entre ellos, por ejemplo, Gloria, de 53 años, de Temuco, destaca, por ejemplo, de que para ella el acceso a la leña no solamente está mediado por la variable cultural, sino también por la económica, en el sentido de que la leña es un combustible al que ella puede acceder sin dinero, ¿no? Porque dice, ella puede, si es que no tengo dinero, me muevo y la puedo ir a buscar al río. En cambio, si se me termina el pellet, ¿qué hago? Porque yo no puedo ir a buscar pellet al árbol, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, valora esta condición de que la leña es un recurso que está disponible en el entorno y al cual se puede acceder muchas veces por medios distintos al dinero, y que les permite a los hogares también tener algún grado de holgura en el gasto que ellos realizan en energía. Fernando, por otra parte, en Valdivia, que es una persona mayor de 70 años, comenta que, por ejemplo, él prefiere y que la leña seca es efectivamente mucho más cara,
y que la gente tiene prácticas, por ejemplo, como de comprar leña seca y húmeda y las revuelve para poder en el fondo aminorar el costo de esto. Y Eliana, por ejemplo, menciona que la cocina a leña, por ejemplo, es algo que para ella tiene un profundo arraigo porque siempre ha estado en todos los hogares. Entonces hay una memoria cultural muy fuerte asociada al uso de ese artefacto. Y dice, por eso se me hace difícil deshacerme. Yo lo veo por mi punto de vista, que uno está, como dicen, arraigado con la leña. Entonces, este tipo de discursos son discursos que uno encuentra comúnmente entre la población y que hoy día operan como barreras para la transición energética. Y entre ellas, todos estos elementos se relacionan con la dimensión de calidad y cómo las personas evalúan la calidad del servicio energético. Nosotros podemos tener desde criterios técnicos, por ejemplo, evaluar que el servicio energético no sea contaminante, que sea eficiente, que sea moderno, etcétera, y podemos poner una serie de apelativos, pero las personas en su cotidiano evalúan esto de otras maneras. Por ejemplo, valoran el hecho de que ellos tienen conocimiento sobre estos artefactos y que ellos pueden, por ejemplo, repararlos autónomamente. O, por ejemplo, que ellos saben dónde venden los repuestos, que es algo que no saben, por ejemplo, respecto de las nuevas tecnologías. Por otra parte, también ellos valoran las posibilidades que genera el tener un poder calorífico como el de la leña. O sea, ellos dicen, ya, la electricidad, el gas puede calefaccionar, pero no genera en el mismo ambiente que genera la leña. Y ese ambiente se asocia al calor como un habilitante de la vida social, ¿no? Y que nos habla de una cultura asociada a ciertos estándares de confort térmico y de temperatura al interior de la vivienda, que sin duda van a mediar la forma en que las personas evalúen los nuevos calefactores a los cuales se está intentando recambiar. Porque obviamente si yo instalo mi estufa de pellet y la estufa de pellet no satisface ese umbral de confort térmico al cual yo estoy acostumbrada y llevo toda mi vida acostumbrada a eso, muy probablemente voy a querer volver a la leña. Por otro lado, también se cuestiona muy fuertemente la confiabilidad y la seguridad que tienen estos distintos sistemas de calefacción, porque se menciona mucho que la parafina y el pellet en general son servicios que, si bien utilizan otros combustibles, dependen de la electricidad para el encendido. Entonces, ante las situaciones de inestabilidad del suministro eléctrico, por ejemplo, ante una nevazón en invierno o algún frente de mal tiempo, las personas no pueden prescindir de la calefacción en esos momentos. Entonces, hoy día la leña es el único combustible que les genera estabilidad y seguridad respecto de esas materias. Vimos este año lo que pasó con la crisis del pellet en todo el sur. Sin duda que eso va a marcar un precedente respecto de cómo se evalúa esa confiabilidad y esa seguridad de los energéticos en estas regiones donde se está transitando y se está buscando generar este cambio. Y que este invierno vimos que en el fondo que no hubo disponibilidad y que tuvieron que hacer largas colas y los precios se subieron mucho. Entonces todo ese tipo de cosas van marcando como precedente en cómo las personas evalúan y aceptan y generan una disposición al cambio. Entonces, solo como para sintetizar un fenómeno muy complejo y que desde la perspectiva más cualitativa y cultural tiene múltiples dimensiones. Nosotros vimos barreras socioculturales como las que les mencioné, pero este problema también está atravesado por otro tipo de barreras jurídicas, por ejemplo, como que la leña no sea declarada hoy día un combustible, barreras político-institucionales que tienen que ver con cómo se toman las decisiones en los territorios y cómo, por ejemplo, los planes de descontaminación atmosférica quizás no han sido lo suficientemente pensados de acuerdo a las características propias de estos territorios y considerando estas condiciones socioculturales, por ejemplo. Barreras económicas como tienen que ver la informalidad y la alta informalidad del mercado de la leña, que es una tremenda barrera hoy día y muy difícil de regular mientras la leña no sea declarada un combustible. Y barreras sociotécnicas como, por ejemplo, faltas de conocimiento a nivel local, por ejemplo, de eficiencia energética, disponibilidad de materiales, por ejemplo, el tema que implica la falta de espacio de las leñeras y una serie de otros elementos. Y por último, para cerrar y dar el paso a Anaí, solamente mencionar que estos son como los 4 elementos más relevantes que identificamos respecto de la disposición al cambio que puedan tener los hogares, de cambiar, ¿no?, de sistemas de calefacción. Por uno, en primer lugar, fundamental es la reducción de gastos que esto pueda tener en el hogar. Ese es un argumento que sin duda se vuelve atractivo para cualquier hogar a la hora de pensar en transitar hacia un sistema de calefacción distinto. Por otro lado, también se destaca la diferencia que hay entre las generaciones jóvenes y las generaciones mayores,
que generalmente muestran un mayor arraigo a la leña, y las generaciones jóvenes, por otro lado, generalmente destacan la comodidad y el uso y como el tiempo que les libera utilizar otros combustibles y otras tecnologías. Entonces, podría focalizarse, por ejemplo, una política pública que vaya como target, digamos, a este grupo que tiene una mayor disposición al cambio en general. Por otra parte, el pellet también se valora muy fuertemente como un buen sustituto a la leña. Sin embargo, aumenta la dependencia de electricidad, aumenta el gasto también, y nos vemos enfrentados a problemas como el que tuvimos este invierno de falta de stock. Y por último también está el subsidio al combustible para calefacción, en donde es necesario también evaluar la sinergia que puede haber con otros impactos en el medio ambiente, porque tampoco podemos desatender de que estamos promoviendo una transición, por ejemplo, a la parafina, que es un combustible que es fósil y que sabemos que no hay desafíos también de transición energética vinculados a cambio climático que son muy importantes de considerar también. Entonces, en esa línea es importante también considerar cómo hacer sinergia entre estos distintos objetivos. Así que eso por mi parte. Les dejo ahora con Anaí, que nos va a contar sobre algunos desafíos de esto, sobre política pública, más allá de la contaminación y los desafíos de transición energética justa. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias, Rubén, también. Yo quiero aprovechar de destacar que nosotros llevamos 3 años trabajando en este tema y en colaboración con la Red de Pobreza Energética, que incluye muchísimos miembros a nivel nacional, a partir de lo cual pudimos ir generando esta investigación en cada una de las ciudades, también desde el punto de vista regional, de las políticas públicas nacionales, etcétera. Hay muchísimo más información, pero hoy día al menos les quisimos mostrar una parte de esto para que después se animen, ¿no?, a revisar los documentos. Hay un montón de documentos más que están dentro de la misma Red de Pobreza Energética, o análisis complementarios que está presentando el mismo CR2, porque esto lo hicimos en colaboración, ¿no? Red de Pobreza Energética CR2. Aquí yo, volviendo un poco al tema de cambio climático y la preocupación que tenemos desde nuestro centro, quiero relevar que, entendiendo el complejo desafío de controlar el uso de la leña por la contaminación atmosférica, los problemas de salud, también esto tenemos que entenderlo en un contexto de transición energética, ¿no? Y eso es lo que Catalina decía, que no es llegar y decir vamos a sacar la leña y vamos a promover el uso de las estupendas estufas a parafina, que son mucho más eficientes y que pueden ser baratas, y cuáles son las implicancias que eso tiene. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros, y es por la cual llegamos al concepto de pobreza energética, ¿no?, es cómo nos hacíamos cargo de desarrollar una transición energética justa, ¿ya? Y cuando hablamos de transición justa, y algunos hablan solo de transición energética, otros solo de transición justa, desde nuestra perspectiva y el foco que tenemos aquí es una transición energética justa, donde necesitamos incorporar análisis en varias dimensiones. Muchas veces se suelen concentrar solamente en el tema de la reconversión laboral y territorial, cuando que es lo más conocido, ¿no? Se cierran las termoeléctricas y hay que ver qué es lo que pasa con las ciudades que viven de ellas, y las personas que trabajan ahí, etc. Pero también hay otra dimensión de la transición energética justa que no es menor y que recién estamos empezando a vislumbrar, y que refiere a los impactos socioambientales de las soluciones renovables, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las grandes hidroeléctricas? ¿Qué es lo que pasa con las plantaciones solares? O sea, con todas las alternativas, o incluso el hidrógeno verde, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esas alternativas que estamos poniendo sobre la mesa y cuáles son las consecuencias que tienen para los territorios, considerando la población y la dimensión cultural de quienes viven ahí? Y eso es algo que obviamente queda pendiente, tendremos que abordarlo más adelante, pero ahora nosotros nos concentramos en esta otra dimensión, la tercera dimensión de la transición energética justa, que tiene que ver cómo al mismo tiempo nos hacemos cargo de ofrecer energía asequible y no contaminante a la población. Y eso implica que la energía tiene que ser limpia, ¿no? Que no tiene que producir emisiones, no solamente por los gases de efecto invernadero, sino que también por los contaminantes locales, y lo que implica esos contaminantes locales no solamente para la población, sino que también para los ecosistemas donde esto se genera. Pero al mismo tiempo tiene que ser asequible, o sea que las personas tienen que tener la posibilidad de financiarlo. No podemos dejar de considerar que hoy día la población tiene los requerimientos, necesita satisfacer una serie de necesidades energéticas que para la vida moderna son básicas, ¿no? Que quizás incluso hace 50 años atrás no era fundamental tener
cierto tipo de servicios energéticos que hoy día sí lo son por el tipo de vida que tenemos. Y al mismo tiempo tenemos que preocuparnos en un país con altos niveles de desigualdad, de hacernos cargo de satisfacer esas necesidades, cuando ya vimos, ¿no? A partir de la poca información que hay disponible en el país, ya vimos que al menos ya sabemos que gran parte de la población tiene que gastar muchísimo de su presupuesto en energía y no satisface con eso sus necesidades, ¿no? Entonces claramente hay un problema donde tenemos que ver cómo lo hacemos para satisfacer esas necesidades al mismo tiempo que desarrollamos servicios energéticos sustentables. Entonces la pregunta para nosotros y que nos quedó, que nos planteamos, ¿no? Y que nos queda como una gran tarea a continuar abordando es cómo avanzamos en la transición energética considerando las necesidades de la población, las barreras y las oportunidades de nuestros territorios, ¿ya? Y eso implica tanto las condiciones geográficas como culturales. Cuáles son las disponibilidades de fuentes energéticas, pero también cuáles son las barreras para poder hacer esas transiciones, cuáles son los requerimientos que tiene la población, para que efectivamente podamos tomar decisiones basadas en evidencia que nos permita incorporar conocimiento científico local y que considere las consecuencias a largo plazo. Y ese es un tremendo desafío que hasta ahora no hemos sido exitosos en ello. Ya vimos en las presentaciones de las diapositivas de Rubén, ¿no? Lo poco efectivo que han sido los planes de descontaminación hasta ahora, y que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, incluso más ambiciosas, ¿no? En un escenario más ambicioso, pero del mismo tipo de cosas que hacemos, de todas maneras el problema sigue estando presente. Y con... iba a pasar yo la diapositiva. Y con esto voy a terminar para que tengamos espacio de conversación. Uno de los aprendizajes importantes que tuvimos a partir del trayecto que tuvimos durante estos últimos 3 años trabajando con el concepto de pobreza energética, refiere a que los problemas complejos como este requieran aproximaciones que sean intersectoriales y que además utilicen información, conocimiento desde múltiples perspectivas, no solamente desde múltiples disciplinas, sino que también desde múltiples perspectivas, considerando el conocimiento local, por ejemplo, el conocimiento que manejan los tomadores de decisiones en los distintos territorios. Entonces necesitamos hacer estos esfuerzos más integrales para poder abordar y ser efectivos en este tipo de políticas que se hacen cargo de problemas como este. Y para ello parece fundamental también hacer las evaluaciones de las políticas considerando los coimpactos. Y hablamos de coimpacto porque son tanto los coimpactos positivos como negativos, ¿no? Si evaluamos los impactos positivos, que también se suele llamar co-beneficio, de transitar y de ir retirando la leña y, por ejemplo, mejorar la eficiencia térmica de las viviendas para poder reducir el uso de la energía, eso no solamente va a tener un efecto a nivel de los impactos en contaminación, sino que también va a tener efectos muy importantes en la salud de la población. Y el visibilizar esos coimpactos positivos, esos co-beneficios, nos permite hoy día acelerar ciertas decisiones, ¿no? En países como el nuestro, donde se hace difícil tomar decisiones de lo importante de largo plazo, considerando lo urgente que tenemos que resolver a la vuelta de la esquina. Pero también necesitamos evaluar los coimpactos negativos de las medidas que tomamos. O sea, podemos tomar medidas que, si no consideramos la complejidad que esto tiene, como por ejemplo decir vamos a eliminar el uso de la leña por decreto, ¿no? Lo que podemos lograr que, por un lado, las familias de frentón no acaten esas leyes y terminan siendo letra muerta, ¿no? O si es que se les obliga a acatarlo, se enfrentan a una situación muy complicada de pobreza energética, donde tienen menos condiciones de confort térmico, acceden a menos servicios y al mismo tiempo, de todas formas, también tienen que ocupar más presupuesto familiar para poder cubrir esos malos servicios energéticos. Entonces ahí hay un tremendo desafío de que tenemos que considerar, cuando hacemos medidas, tenemos que considerar los múltiples coimpactos, tanto positivos como negativos, para evitar medidas que pueden ser contraproducentes, pero también para identificar qué cosas tenemos que hacer que permitan reducir esos problemas y de esa manera lograr controlar las consecuencias negativas. Por ejemplo, hacer esfuerzos mucho más integrales como el que ponía Rubén sobre la mesa, ¿no? No solamente fomentar el uso de otro tipo de fuente energética, sino que además mejorar la calidad de las viviendas. Eso también se tiene que complementar con educación, con subsidios. Hay una serie de esfuerzos que se tienen que hacer en varios frentes que requieren el trabajo colaborativo. Y en ese sentido también queremos destacar el aprendizaje que ha sido la red de pobreza energética. Hoy día nosotros estamos incluso
sentados participando en la discusión sobre la política energética a largo plazo, gracias al trabajo que hemos hecho como red, y que nos ha permitido que ya se hable de pobreza energética sabiendo de qué es lo que se trata en el país y al menos teniendo más conciencia de la complejidad que tiene este problema, ¿no? Y la próxima solamente para mostrarla, pero no voy a profundizar aquí porque el informe a la Nación tiene una serie de recomendaciones mucho más específicas, ¿no? que estuvieron alimentadas de este trabajo mancomunado con la red, pero en general los esfuerzos y las recomendaciones van por promover estos esfuerzos, estas estructuras más colaborativas, hacer evaluaciones de las medidas, porque hay muchas medidas que hoy día se están hechas que no hay evaluaciones adecuadas sobre ellas, ampliar los planes de descontaminación atmosférica, los PDA, tanto otras ciudades, como también aumentar la ambición que tienen, mejorar la calidad de las viviendas existentes y nuevas, o sea, no solamente preocuparnos de las nuevas, sino que las existentes son la mayor cantidad del parque de viviendas que tenemos que trabajar, y eso, por ejemplo, podría ser una tremenda oportunidad de reactivación económica, trabajando en los distintos territorios, y por último, la responsabilidad que tenemos entre las universidades, y no solamente las universidades a nivel central. Para nosotros fue realmente muy importante el trabajo con las universidades de los diferentes territorios. O sea, nosotros trabajamos junto con la Universidad Austral, junto con la Universidad de Aysén, junto con la Universidad de la Frontera. Así que bueno, lo dejo hasta aquí para que podamos pasar a conversar en los 20 minutos que nos quedan. Muchas gracias. Perfecto, Naí. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Rubén, también por esta presentación que nos han compartido hoy. Y el video también, que es una gran producción, ¿verdad? Que sintetiza un trabajo que ustedes ya han venido realizando por un buen tiempo, y en gran parte del territorio, ¿verdad? Específicamente en el sur de Chile. Tenemos preguntas ya de quienes nos han estado acompañando en esta ocasión, así que paso a entregarles la primera. Es de Pablo Aranguis Mesías, y esta pregunta va dirigida a Catalina. Pablo, quisiera saber si al hacer este estudio se incorporó la variable entre los entrevistados respecto a la posible ascendencia indígena, considerando la importancia que tiene el fuego desde el punto de vista cultural, simbólico, material. Entonces, él comenta que en Chiloé, donde vive, la cocina a leña corresponde a la continuidad de la cocina a fogón ruca, y que permite la continuidad también de prácticas culturales como el secado de mariscos y otros, que en parte tú lo mencionabas, Catalina, en tu intervención. Y muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Bueno, fue todo bien rápido y poco el tiempo, así que nosotros en particular en el estudio no consideramos la variable étnica en particular para la definición de los criterios muestrales de los entrevistados y las entrevistadas. Sin embargo, reconocemos que hay sin duda ahí una continuidad importante histórico-cultural de los pueblos indígenas que han habitado y que habitan todo el territorio centro, sur, norte del país, y que tienen una relación evidentemente distinta también tanto con la leña como con el fuego, precisamente por lo que comentan, en donde además el fuego no es relevante solamente, por ejemplo, para acceder a calefacción, que podría ser la vista como la visión más tradicional desde pobreza energética, sino también, por ejemplo, actividades productivas, como mencionaba, respecto a todo lo que es la cholga seca en la zona sur del país, el secado y ahumado, por ejemplo, de pescado, que es una forma también de conservar los alimentos, entonces que también es una necesidad energética. Entonces, en ese sentido, nosotros para el concepto de pobreza energética distinguimos entre las necesidades fundamentales de energía, que son todas aquellas que tienen o sea, que la falta de acceso a la satisfacción de esas necesidades implica un impacto directo en la salud de las personas. Y por otro lado, tenemos las necesidades fundamentales, o sea, las básicas, perdón, que no le quisimos poner secundarias porque son igual de importantes, entonces por ejemplo hablamos de fundamentales y básicas, que tienen una mayor variación en términos de la pertinencia territorial y cultural. Entonces, entre ellas, por ejemplo, están los usos, por ejemplo, productivos, como mencionaba Pablo, o también, por ejemplo, la importancia del agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria es una necesidad energética que no está comprobado científicamente que tenga un impacto en la salud, sin embargo, nuestra sociedad la ha valorado como una necesidad muy importante, pero no todas las sociedades la valoran de tal manera, y habría que evaluar también la pertinencia de ese tipo de necesidades en función de las necesidades culturales y de cómo se identifican en los distintos territorios. Es muy importante en esa línea avanzar en entender la importancia de definir estos criterios de calidad desde la pertinencia territorial y cultural,
Y ahí nosotros tenemos en un Fondesit que estamos trabajando, bueno, con Anaí, con Rubén también y otras personas del equipo, en donde estamos tratando también de abordar estas variables y de seguir profundizando en la variable, por ejemplo, étnica, que sin duda es muy importante. Ahora no tenemos todavía resultados asociados a esta investigación en particular. Y la otra variable muy importante también es la variable de género. También hemos estudiado cómo la pobreza energética afecta, impacta en mayor medida a las mujeres, entendiendo que asociado a los roles históricos de género, las mujeres son quienes pasan más tiempo dentro del hogar y además quienes están a cargo del cuidado de otras personas, y esas otras personas son generalmente población que es altamente vulnerable a los efectos de la contaminación atmosférica. Niños, niñas, personas mayores, etc. Entonces, en general, la pobreza energética, sus impactos se asocian también a una agudización de la carga de trabajo doméstico y de cuidado también de las mujeres, que es otra de las dimensiones también relevantes del problema. No sé si Anaí o Rubén quieren complementar algo. No, a mí me pareció que es súper completo y solamente plantear que es parte de lo que estamos tratando de continuar en la investigación, ¿no? De hecho, hay una de las áreas de investigación va a ser el Alto Biobío, donde pretendemos hacer con mayor profundidad un análisis de lo que implica la pobreza energética en ese contexto, y también estamos avanzando hacia el norte. Entonces son aspectos que pretendemos complementar en los próximos años. Excelente, muchas gracias. Yo sigo atendiendo aquí algunas consultas de quienes nos acompañan hoy. Kevin Basoa pregunta, según relatos de las personas, los que se presentaron, ¿verdad? Parece haber un cierto sesgo hacia la reticencia al cambio energético, al menos los que se presentaron en esta presentación de hoy. Pero de todas las personas entrevistadas, ¿hubo algún comentario positivo sobre las políticas de recambios? Eso por un lado, y otra pregunta es ¿qué tan frecuentes son los apagones que se mencionaban, ¿verdad? Como un problema para la nueva tecnología, por ejemplo, la tecnología pellet, para poder considerar esto como un factor para no cambiar de tecnología por parte de la población. Dos preguntas. Súper. Parto yo con la primera, que es más pertinente, y después Rubén yo creo que puede complementar la segunda. Sobre la primera, efectivamente, el análisis que nosotros hicimos estaba orientado a identificar barreras. Por ende, esas barreras estaba como la predisposición a aquellas cosas que hacen que las personas estén en contra del cambio. Por eso puede que se vea de esa manera. Pero sin duda hay muchas personas que han estado como dispuestos a cambiar, que han cambiado, que ya han avanzado en transitar hacia otro tipo de energía, otro tipo de artefactos también. Y de hecho creo que parte también del problema es como entender que no solamente esto tiene que ver con un solo artefacto, porque por ejemplo una de las citas que yo puse, que era la de Eliana de Coyhaique, Eliana ella de hecho es feliz, nueva recambiada a parafina, pero no cambió su combustión a leña a parafina, pero dice que de la cocina de leña por ningún motivo se desprende. Entonces tenemos una complejidad que es mayor dentro de las viviendas, porque no hay solamente un aparato energético utilizado para calefacción, porque además sabemos que son viviendas que tienen muy mala aislación térmica. Por ende, si el programa de recambio de calefactores solamente considera el cambio de un artefacto y mantiene la cocina a leña, en el fondo tenemos esta dualidad y esta multiplicidad de utilizaciones de fuentes energéticas en los hogares, que es parte del cotidiano y del día a día en los hogares. Ahora, de todas formas, yo destaco el trabajo que se ha hecho desde las seremías de medio ambiente y desde los municipios de estas tres ciudades, porque han hecho realmente un esfuerzo muy significativo en avanzar en esta transición energética y en hacer los esfuerzos por este recambio. Y que sin duda han tenido también buenos resultados. O sea, no solamente, o sea, hay personas que han transitado hacia nuevas formas de satisfacer estas necesidades, pero todavía quedan muchas personas que o no están dispuestas o se cambiaron y volvieron de vuelta a la leña porque les aumentó mucho el gasto o porque no satisfacieron los umbrales de confort térmico. Y en ese sentido ahora se está implementando de manera conjunta, algo que nos parece muy, muy bueno, el programa de recambio, al menos en Coyhaique, el programa de recambio de calefactores junto con el mejoramiento térmico de vivienda, porque en el fondo si cambiamos el calefactor pero no mejoramos térmicamente la vivienda, es muy difícil que los hogares alcancen a satisfacer sus niveles de confort térmico, porque evidentemente el pellet
o sea, es difícil competir con el poder calorífico que tiene la leña, en casas que son casas canasto, como le llaman, que es como casas que están llenas de filtraciones y que pierden constantemente calor hacia el exterior. Entonces, en ese sentido, celebrar también ahí que han habido avances en, por ejemplo, aplicar estos dos subsidios de manera conjunta. Ahora hay un montón de barreras de qué viviendas pueden postular también, porque tienen que estar regularizadas. Entonces, hay un montón ahí de elementos importantes, pero sin duda se han hecho avances en esta materia. Y sobre la segunda pregunta, yo voy a dar desde la perspectiva de la entrevista. Es algo que se menciona mucho y que es como una especie de fantasma, como de, no, es que se corta la luz, pero en realidad, cuando yo preguntaba ya, pero ¿cuántas veces se corta la luz? O cuando se corta, ¿cuánto duran los cortes? Nadie sabía mucho decirlo, pero sí se asociaba generalmente a eventos muy fuertes de nevazones. Entonces, que además son eventos en donde ahí sí que la calefacción no puede fallar. Entonces, ese vínculo como con eventos climáticos muy extremos generaba esa desconfianza respecto a los artefactos que dependen de electricidad para encendido, como el pellet y la parafina. Rubén puede contarnos más. Yo suelo agregar como que en ese ámbito los números nos están diciendo que estamos mejorando de a poco. O sea, Chile tiene un mal servicio, tiene muchas interrupciones comparado con otros países como por ejemplo del norte. En ese sentido es un miedo que es real porque tenemos mal servicio. Pero al parecer los últimos 2 años hemos estado mejorando de a poco. Y en ese sentido como que... Pero también quería agregar, como decía la Cata, como que la cultura no funciona de manera lineal, ¿no es cierto? O sea, ahora está mejorando de a poco, pero eso va a ir como acumulándose como experiencia a través del año. Va a ser más lento el proceso de que los usuarios confíen de nuevo en la electricidad en esta zona. Y eso lo quiero vincular con la desconfianza por el pellet. O sea, yo creo que lo que pasó este año con la escasez de pellet va a traer ha generado una desconfianza que se va a mantener un buen rato, porque ya existía cierta reticencia durante un buen tiempo a usar pellet porque no había suficiente disponibilidad. Se había logrado avanzar con eso y ahora el retroceso fue importante y eso claramente no es algo que se va a recuperar muy fácilmente. De hecho, ahora, por ejemplo, hay algunas estufas a pellet que ya no dependen de electricidad, que tienen encendido manual, y que vendría como a solucionar este problema de la falta de estabilidad. Sin embargo, este año como el quiebre de stock, al menos en la ciudad de Coyhaique, que fue súper complejo, como que va a portilla, digamos, estas confianzas a estos nuevos combustibles, porque es distinto hablar, por ejemplo, de pellet en Biobío o en la Araucanía que en la región de Aysén, porque en el caso de la región de Aysén todo el pellet se trae de otras regiones, no es un combustible que esté disponible localmente. Sobre eso Excelente, es un sí. tema, Martina, ese es un tema súper grande y nosotros de hecho durante la investigación nos dimos cuenta que necesitábamos abordarlo más allá del hogar y desarrollamos un concepto, de hecho sacamos un documento de trabajo que fue lanzado ayer por la Red de Pobreza Energética que es sobre vulnerabilidad energética territorial, donde precisamente nos enfocamos en entender estas condiciones del territorio que generan que probabilizan, ¿no?, que los hogares estén en pobreza energética, que ya no es solamente debido a las condiciones del hogar, sino que en el territorio, por la disponibilidad de fuentes energéticas, por cómo la infraestructura que hay, cómo reacciona frente a los desastres, por la acumulación de cierto tipo de contaminación. O sea, todos esos elementos que van más allá del hogar los estamos trabajando a través del concepto de vulnerabilidad energética territorial. Oigan, ahí entonces, gracias por esas respuestas y esa elaboración a partir de estas inquietudes. Les cuento que Christopher Jiménez nos envía saludos desde Leipzig, Alemania. También tenemos a Luis Gómez que menciona que este trabajo de incorporar el concepto de pobreza energética ha sido un gran acierto y un aporte a nivel país. Por una parte, él entrega una dimensión humana a una discusión que es técnica, ¿verdad? Y no tenía incorporado este concepto, pero además también visibiliza una dimensión relevante de la pobreza en Chile, que tampoco tenía nombre, no estaba visibilizado. Por otro lado, me interesa también destacar este comentario de José Quidel, que dice que los pueblos indígenas tienen derechos fundamentales y uno de ellos está relacionado al derecho a los recursos naturales. Así que eso es relevante también, ¿verdad?, en esta discusión sobre el recurso energético.
Así que pasando ahora de lo individual a lo comunitario y quizás este enfoque más territorial, también hay varias preguntas que aparecieron en esa dirección. Y entonces Luis Gómez nos pregunta, ¿los costos de la transición energética tienen que ser abordados a nivel individual o más bien de forma comunitaria? ¿Qué tanto ayuda el actual sistema político-económico a esa transición o qué barreras presenta eso, ¿no? Por otro lado, y en esta misma dirección voy a aprovechar de complementar con otras intervenciones. Rocío Alvarado menciona también, por ejemplo, que en Yanquihue hay una iniciativa liderada por la Fundación Legado Chile para hacer compra colectiva de leña certificada, también para mejorar la aislación de la vivienda de forma más comunitaria, ¿no? Y considerando que la leña culturalmente está muy arraigada y no va a desaparecer por un buen tiempo, entonces parece, ella indica quizás, o pregunta también, ¿verdad? Puede ir por ahí quizás el camino. Y en ese sentido yo también quería aprovechar de comentarles algo, una reflexión personal, que es que yo no había pensado, ¿no?, en esta dimensión que ustedes presentaron del orgullo, ¿verdad?, de la casa autoconstruida o de la casa propia individual, ¿verdad? Pienso ahora, por ejemplo, en ciudades de Europa que no tienen esta característica de casas individuales, ¿no? Sino que más bien las viviendas están distribuidas en grandes construcciones comunitarias que no tienen ningún correlato con precariedad necesariamente. Justamente en el ámbito de la calefacción también es algo que se resuelve a nivel comunitario, ¿verdad? Entonces, redondeando todas estas intervenciones, ¿cuántos de estos problemas surgen también por tratar de resolver este problema de pobreza energética a nivel nuclear, ¿verdad? De familia o de hogares? Yo creo que es una pregunta bien como al corazón del problema, porque sin duda gran parte de las dificultades que hemos tenido para enfrentar las dificultades o sea, los problemas de contaminación atmosférica tienen que ver con las dificultades que tenemos para hacer cuestiones colectivas, ¿no? Para actuar colectivamente con una mirada de largo plazo. El acento en el individuo, en los derechos individuales, en la propiedad privada, y todo esto que ha venido, que ha marcado nuestra cultura a partir de lo que ha sucedido en las últimas décadas, ¿no? Hace que sea muy difícil hacer esfuerzos de largo plazo que permitan soluciones mucho más eficientes. Uno de los ejemplos paradigmáticos es la geotermia. O sea, la geotermia podría ser una tremenda oportunidad para que en nuestro país tengamos calefacción sustentable. Pero eso requiere inversiones apoyadas por el Estado, cosa que en nuestro país hoy día prácticamente no existen, inversiones de gran escala apoyadas por el Estado, que además impliquen la gestión comunitaria de los recursos, por ejemplo la calefacción distrital, son soluciones realmente muy adecuadas, donde puedes usar de una forma mucho más eficiente los recursos y cubrir las necesidades de la población, pero requieres actuar colectivamente. En ese sentido, bueno, ahí podríamos analizar un montón de dimensiones más, ¿no? Pero a grandes rasgos yo diría que sin duda el tener hoy día una discusión constituyente, ¿no? Nos abre la puerta para replantearnos estas cuestiones y atrevernos a pensar en soluciones comunitarias y en cómo logramos invertir colectivamente por tener un futuro mejor, ¿no? Perfecto. Sí, muchas Sí, gracias ahí, solo Catalina. complementar que efectivamente el tema de calefacción distrital yo creo que es muy importante y se ve como una solución muy atractiva. Ahora implica también una transformación cultural también de asumir, por ejemplo, que el umbral de confort térmico ya no depende solo de mí, sino también de mediarlo con todas las personas con las cuales yo comparto un sistema de calefacción. Entonces ahí también hay un desafío que es súper importante y creo que en Coyhaique se está haciendo un primer piloto de calefacción distrital que bueno, seguro ahí vamos a tener un montón de aprendizaje sobre este tema. Y sin duda también hay otras experiencias como, por ejemplo, hay uno de los proyectos Innova Fosis que se ganó y que aparece también en uno de los comentarios de Rocío Alvarado, en Yanquihue, donde están haciendo, por ejemplo, compras colectivas de leña certificada. Entonces, tratando de reducir, asumiendo en el fondo esta dificultad de dejar la leña de un día para otro,
buscando formas de mejorar la calidad de la leña a la cual los hogares acceden de formas colectivas también. Entonces en esa línea yo creo que también hay varias iniciativas que están ocurriendo y que es muy importante para avanzar en enfrentar el problema, porque efectivamente hoy día es como el dilema colectivo, tiene un dilema colectivo muy profundo, que es como en Coyhaique muchas personas me decían, no, es que yo no contamino, mi vecino es el que contamina, y yo no estoy dispuesta a pagar a pasar frío si es que mi vecino no va a pagar o sea, a pasar frío y cambiarme, por ejemplo, a pellet o a parafina, si es que mi vecino va a seguir usando leña. Entonces también hay un tema como de cómo se enfrenta el problema y se conversa, digamos, en la sociedad de que esto es un cambio que tenemos que hacerlo todos y todas en la sociedad, en estas ciudades, ¿no? Y en general en todo lo que tiene que ver a la contaminación por leña. Un tema ahí súper interesante también a seguir ahondando. Sí, pues bueno, muchas gracias. Estamos justo en la hora, siempre se nos hace corta la discusión y ven que es un tema que despierta, ¿verdad?, mucho interés y muchas ganas de comentar. Pero les propongo que cerremos con una última pregunta, y es la pregunta que nos hace Laura Gallardo, sobre cuál sería una buena forma de evaluar estas medidas. Ustedes tienen ya un diagnóstico que resalta, ¿verdad?, lo multidimensional de este tema. Se puede medir entonces estas medidas a futuro, se puede ver el impacto solamente analizando una variable o una dimensión. ¿Qué proponen ustedes? Claramente no. No sé, Rubén, si quieres tú responder. Voy a intentar. Yo creo que es un dilema que no hemos puesto la misma pregunta que hace Laura, como que la hemos tratado nosotros. Yo creo que estamos en proceso de responderla, aún no tendríamos algo finiquitado, pero me atrevería a decir que una cosa es que sí hemos estado de acuerdo en que las políticas no tienen que, o sea, tienen que evaluarse en términos de si aumentan la resiliencia del sistema. Y en ese sentido, como que la resiliencia entendida como flexibilidad, como memoria, como transformación, como una capacidad del sistema. Entonces no es como cambiar un poco la mirada de la evaluación de políticas públicas, que es como, ya yo hago esto, entonces si esto cambia, listo, se acabó y la política fue exitosa. Es como cómo la política puede adaptarse, cómo puede mejorar la adaptación del sistema al entorno de una manera más sustentable y resiliente. Y en ese sentido, ese es como el concepto. Ahora, cómo lo hacemos metodológicamente, yo creo que está el desafío. Estamos trabajando en ello. Bueno, yo eso solo sumaría que hay que partir por también complejizar un poco la evaluación, pues en general los planes de descontaminación atmosférica se mide su éxito en función de si reducen o no la cantidad de material particulado en el aire, y eso bien puede ser el clima, bien el viento, no sé, hay un montón de otros elementos más allá de la política que pueden favorecer a la disminución de las concentraciones de material particulado. Y no se consideran otras variables, como pueden ser también estos impactos en, por ejemplo, la reducción de pobreza energética de los hogares, que podría ser también un indicador asociado al tema de contaminación atmosférica. La difícil tarea de generar una función de felicidad, ¿verdad?, individual, colectiva. Eso es. Pero bueno, tenemos motivación para futuros estudios. Tenemos para trabajar. También está Claro. lo de esta mirada, ¿verdad?, del ciclo completo, porque claro, el pellet puede ser menos contaminante, pero hay una industria de pellet detrás, hay un transporte de pellet en bolsas plásticas, ¿verdad? Yo no sé si se considera todo ese ciclo, etcétera. Bueno, se empiezan a abrir también entonces más De preguntas, hecho, y eso es lo bueno de que podamos hacer Martina, ciencia. y ahí ya voy a pasar otro Sí. aviso, y es que uno de los grandes problemas que tenemos es que la información sobre el consumo de leña es muy mala. Es muy mala, está dispersa, es contradictoria. Nosotros también hicimos ayer, en parte del lanzamiento que hicimos ayer, mostramos un documento sobre el mercado de leña, donde tratamos de mostrar toda la información que hay, para que también quede más claro la poca información que tenemos, pero al menos una radiografía, porque por otra parte hay otras cosas como el impacto que tienen las economías locales. Hay ciudades donde la parte importante de su actividad económica tiene que ver con leña. Entonces, por lo tanto, eso también se transforma en una barrera para dejar la leña, porque es su fuente de vida, ¿no? Entonces, y son ámbitos en los cuales tenemos muy poca información. En todo esto que hemos estado hablando tenemos muy poca información, y nosotros hemos estado trabajando directamente en proponer indicadores, en proponer instrumentos para que en el futuro podamos tener mejores herramientas para evaluar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en qué condiciones está la población.
Bueno, muchas gracias Anaí, muchas gracias Catalina, gracias Rubén por haber compartido con nosotros este tema que ustedes han estado levantando y profundizando, ¿verdad? De forma tan comprometida. Un gran tema, ¿verdad?, para discutir en este ciclo de charlas. Queremos también agradecer, por supuesto, a Francisca Muñoz y José Barraza, que siempre nos apoyan en la logística de este ciclo de charlas, y por supuesto a todos quienes nos acompañaron hoy, todos y todas quienes nos acompañaron, que además también yo les comunico a ustedes, presentadoras y presentadores, que están muy agradecidos también por esta discusión del día de hoy. Así que todos contentos por ahora en la tarde, con un desafío también pendiente, ¿verdad?, de seguir abordando este tema y encontrando soluciones participativas y eficientes. Muchas gracias nuevamente, que estén muy bien. Gracias, Una Martín. buena tarde A todo para el todos. equipo. Chao, que Nos estén vemos. bien. Chao, chao, gracias. Gracias, Fran, José. Chau, chau.